4 de cada 5 mujeres son asesinadas por su género. Ya es tiempo de preguntarnos si el escenario actual, que esto se lo preguntamos a nuestro invitado, si el escenario actual de violencia social y crisis económica estaría favoreciendo este tipo de delitos. Y en el caso específico del feminicidio, ¿cree usted que hay un sistema estructural de opresión en el que las mujeres están llevando la peor parte? Buenos días. Muy buenos días. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar esta mañana con ustedes. A usted, Gracias, doctor. Gracias. Me haces dos preguntas en una. Me está preguntando si el ambiente favorece. Claro. Sí, definitivamente. Claro. Es una influencia tremenda, ¿verdad? Pero sobre todo, más allá de lo que podamos ver aparentemente, hay una falla de enfoque. Queremos solucionar situaciones con situaciones. Es decir, te portaste mal, te vas a la cárcel. Y eso da resultado parcialmente, no totalmente. Necesitamos ir al origen. El origen es la familia. No hay una educación. Las personas siguen casándose y teniendo hijos, vamos a decirlo así, de oído. No hay consultas con profesionales, no se busca aprender más en este sentido. Mira, nosotros acabamos de hacer un congreso en el Centro de Convenciones de Guayaquil, que se llamaba Primer Encuentro Internacional para la Prevención de la Violencia, con invitados de algunas partes del mundo. Lo hizo mi fundación, la Fundación Fundecon, que está orientada al desarrollo psicosocial de la familia. Y estos expertos hablaban de distintas cosas y se dirigían hacia distintos frentes. Sin embargo, todos presentaban una línea común. Permítame solamente hacer ¿Qué es la familia? Sí, es más o menos, lo voy a decir de una manera que a lo mejor resulta gracioso. A la gente se le da licencia para manejar un vehículo, precisamente porque es delicado manejar. No debería la gente también estar preparada para conducir el matrimonio. Es Sí, más o menos así. Así es. Mira, nosotros afirmamos que la educación en general y para la violencia en especial tiene que empezar antes que el individuo nazca. Porque nosotros en nuestra práctica, mi esposa y yo somos psicólogos, en nuestra práctica hemos detectado que buena parte de la personalidad del individuo se va a formar cuando está en gestación. Entonces, si ese niño o esa niña empieza a sentir que no es deseado, o que se lo intenta abortar, o que, vamos, llega todos los días el papá a la casa en un estado etílico terrible e insulta a la madre y la golpea, todas esas cosas se van filtrando dentro de esa estructura primordial que ya se va creando allí. Hay muchos estudios que lo prueban, pero nosotros lo hemos comprobado Va en impregnando en terapia. el ADN del... No sé, o en la memoria No, en la celular. memoria. Hoy se habla de memoria celular. Doctor Farad, usted ha dicho en esta primera parte de su intervención que el problema de los femicidios en el Ecuador y en la región no se resuelve solamente con el endurecimiento de leyes o la creación de leyes, sino que va más bien por la parte medular, donde la generatriz es la falta de educación. Pero si vamos más al fondo, y corríjame si yo estoy equivocada, el problema nace de los grandes niveles de pobreza que impiden al colectivo ciudadano el poder acceder a una buena educación, porque lamentablemente, y eso es un denominador común en nuestros pueblos, en la región, el hecho de que no existan los suficientes recursos impide a los gobernantes, ya sea por equívoco, porque no lo consideran una prioridad, disminuir en el presupuesto cada vez más los recursos para poder apuntalar a la educación y que nuestra gente esté debidamente formada y capacitada para enfrentar la vida y dentro de ese contexto poder educar de mejor manera a sus familias. Me parece extraordinario lo que estoy escuchando. Mira, coincidimos totalmente. Pero aquí además hay algo que es que aunque hubieran los recursos, no hay la información. Es decir, es muy poco, pero muy poco lo que se está haciendo para decirle a las personas, ¿sabes una cosa? No es una buena idea maltratar a tu hijo. O sea, no hay una política de Estado que eduque y que enseñe a la gente
a rescatar esos valores que, como usted bien señala, hemos perdido. Y la ignorancia es total. Mira, nuestra institución, nuestra fundación, cuando íbamos a hacer este congreso, que vamos a decir que fue un éxito, invitamos a Nelsa Curvelo, estuvo también Hernán Ulloa, el abogado, en fin. Y empezamos a enviar carpetas a las empresas y a algunos otros lugares que no voy a nombrar para no hacerlos quedar mal. Y la respuesta fue, claro, ¿qué me importa? ¿Ya? Y fíjate tú que el tiempo nos dio una razón, porque lo que ha pasado en el Ecuador últimamente es para ponerse a llorar. Y se ve que hay absolutamente cero educación con el tema de la violencia y sus orígenes. ¿Ves? Entonces, de acuerdo contigo. Ahora, añadir que falta esa información, no se dispone, no hay los profesionales, no los han buscado, ni siquiera se imaginan dónde está el problema. No hay la voluntad, pues, no hay la voluntad desde arriba hacia abajo de querer resolver esta problemática social. Pero lógico, yo estuve, enviamos carpetas a, vamos a decirlo así, centros que acopian a las empresas del país. Y la respuesta fue cero. O sea, lo que estás diciendo no sirve, no importa. Y la primera hoja decía, están perdiendo millones de dólares por la violencia que tienen en sus empresas. ¿Qué tal si empezamos a hacer un trabajo? Nosotros somos una fundación, es una organización sin fines de lucro. Y además contamos con una gran cantidad de psicólogos asociados. Ahora, cuando en el 2019, pese a que se han endurecido las penas, ya se le cambió la denominación, inclusive por el femicidio, ¿no? Se endurecieron las penas. Hemos visto que han sancionado o han sentenciado a una persona con 30 y pico de años inclusive. Sin embargo, el problema se mantiene. ¿Hacia dónde tenemos que encaminarnos para que este problema ya empiece a ceder posiciones? Muy bien, 2 puntos. Primero, como lo acabo de decir, educación, familia, embarazos, etcétera. Embarazo inteligente, ¿verdad? Y por otro lado, la antropóloga Marcela Lagarde es la que le da una nueva forma al término feminicidio. Existía femicidio, y ya sabemos, es un abuso de poder, la víctima es una mujer y se la asesina solo porque es mujer. Pero luego entra esta señora Lagarde y dice, a ver, un ratito, aquí el término, vamos a decir que feminicidio lo vamos a conocer ahora con una nueva tonalidad, con un nuevo color. ¿Cuál es? La falta o la falla del Estado que permite que esto siga impune. ¿Me explico? Es decir, sí, la mataron y la mataron porque era mujer y hasta hace un tiempo no me importaba nada. No era tan importante. Pero gracias a esta antropóloga feminista también, ahora contamos con un nuevo término. Feminicidio. Lo introdujo ella y después lo introdujo la Real Academia del... Eso es correcto, claro, eso es correcto. Muy bien dicho, exactamente. Y ella es la que le da la forma que hoy en día usamos. ¿Y en qué se diferencia feminicidio de femicidio? ¿Qué es lo que buena quiere su pregunta. Claro, femicidio, como decíamos, abuso de poder y muerte a la mujer solo porque es mujer. Pero feminicidio ya estamos diciendo, oiga, Estado, ¿qué está usted haciendo? Esta cuestión está quedando impune, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta de lo primero que dije al principio. Las leyes y los castigos ayudan, pero no dan un resultado total. ¿Por qué lo digo? Y aquí está la prueba. A ver, conversemos. ¿Es verdad o no es verdad que desde que pusieron las penas más fuertes para el asesinato de mujeres, eso no se ha detenido? ¡Se ha disparado! Correcto. Es decir... Sí. Ahora, inclusive, los agresores optan por quitarse la vida. ¿No? O sea, la matan y ellos se matan. Pero ahí quedó. O sea, y la víctima queda en eso, ¿no? Queda todo el resultado que es muerte y dolor. Ahora, inclusive hay casos en los que las víctimas denuncian, ¿no? Que están siendo acosadas, agredidas, y el Estado no les brinda ningún tipo de protección. O sea, creo que más o menos hacia allá es hacia donde usted quiere ir también con lo que nos está diciendo. Por supuesto. Y entonces, si el Estado es el llamado a ofrecernos la protección y se muere la señora, la asesinan a la señora, se suicida el señor, ¿qué pasa con el resto de la familia? Claro, los huérfanos, los niños. ¿Qué pasa con ellos? Y a la final es posible que él o ella estaban manteniendo a sus padres ancianos. ¿Qué pasa con esos ancianos?
Entonces no hay una forma remedial para este tipo de cosas porque falta la educación. Doctor, le hago dos consultas. Está bien, hemos debatido sobre el rol del Estado para evitar que sigan ocurriendo estas desgracias, estos casos, pero vámonos al núcleo familiar. Y ya usted nos decía que inclusive desde la gestación hay que ir preparando esto de la educación. Pero pensemos en el niño, en el infante de 6, 7, 8 años. ¿Cómo un padre y una madre pueden preparar para que ese niño, en este caso estoy hablando del varón, respete a la mujer? Porque desde ahí hay que arrancar. Porque, por ejemplo, yo he visto casos en donde el padre, pero dile algo a la niña, dile, no te quedes. Si tú eres varón, dile algo, o sea, fomentando que desde chiquito ya el niño acose a la niña. Ese es un punto. Y dos, mi otra consulta. ¿Cuán cierto es esa frase? Bueno, el apoyo realmente, en donde hablamos que en nuestra región somos tan machistas que por lo menos para los ecuatorianos, los dos peores insultos es que te digan cachudo y se te metan con tu mamá en un insulto. Porque yo tenía un amigo que me decía, si una mujer quiere torear a un hombre, dile cachudo. Ese es el peor insulto que puede recibir un hombre. Por encima le puedes decir ladrón, lo que tú quieras, pero dile cachudo y ese hombre estalla. Entonces eso ya da una señal sobre este tema de la sexualidad, de la agresividad que tenemos los latinoamericanos. Entonces yo esas dos consultas le hago, y sobre todo la primera, porque yo conozco de familias que no saben cómo fomentar desde pequeños que el niño no tenga estas costumbres machistas de cuando ya sea adulto, va en el carro y la sirva, le tira un beso a la mujer, o le insulta. ¿Cómo poder trabajar desde la casa eso? Muy bien, el ejemplo es la mejor inversión que puede hacer una familia con sus hijos. Por eso te decía que la educación empieza antes del nacimiento de la criatura, ¿no? Y debo decirte también esto. Estamos teniendo mucho en nuestro medio y también a nivel mundial el tema de las madres solteras o de los padres solteros, por los divorcios, porque no hay avenencia. Y allí vemos algo interesante. Mira, el hombre pone una célula, la mujer pone otra célula y ya, tenemos un producto. Pero el producto sigue necesitando la influencia masculina y femenina y una buena influencia masculina y femenina para que se desarrolle correctamente. Entonces, en la pregunta que me haces está la respuesta. Hay que darles un muy buen ejemplo y no orientarlos en ese tipo de conductas machistas. Pero si el padre es machista, es como un pez que está dentro del agua. El pez que está en el agua no ve el agua. Sí. De hecho, se predica con el ejemplo. Exactamente. Está clarísimo, como una primera conclusión, de que la solución no solamente a este problema grave del feminicidio es la educación. Sí. Sin la menor duda, porque educación es prevención. Así es. Sin embargo, viendo la realidad actual, ¿qué hacer para ayudar a las mujeres que de alguna manera siguen o son dependientes ya de la violencia? Es decir, no logran caer en cuenta que están durmiendo con el enemigo y no pueden escapar, más allá de su condición económica, de ese círculo de violencia. ¿Cómo ayudar a estas mujeres a que entiendan que deben escapar de esa situación? Porque les puede costar la vida, de hecho. Correcto. ¿Quieres decir algo? Sí, tal vez complementar lo que decía mi compañero Rafael. ¿Cuánto, y en virtud de que creo que aquí es un problema integral, o sea, son muchas las aristas que se suman, pesa como elemento base la pobreza, el desempleo y el tema del consumo de drogas, que a raíz de la famosa tabla de consumo, es mi humilde opinión, más allá de que hay gente que no comparte este criterio, pero creo que los niveles de violencia y de agresiones en todos los órdenes, no solamente en la agresión a mujeres con el consecuente femicidio, también se han disparado, porque a raíz de la tabla de consumo, la gente tiene más acceso a consumir estas sustancias y vaya, se endiablan y ya no dan cuenta ni de su madre. No solamente que agreden a la esposa, al amante o a la ex mujer, sino que hemos visto como comunicadores infinidad de casos en donde terminan matando hasta la madre porque no le pueden robar o tener para la droga. Muy buena pregunta. Mira, por un lado, le respondo a Rafael diciéndole, todo el apoyo que le podamos dar a las mujeres hay que dárselos.
aparte del apoyo, también una educación. Claro, que sea tardía, pero Exacto. Advertirle Correcto. que está corriendo un riesgo muy alto. Permíteme, si una señora o cualquier persona en el mundo se da cuenta que está junto a alguien que abusa, tiene que inmediatamente, o sea, no vamos a esperar a que me rompa un hueso. Correcto. A la primera. O sea, debe entender que el maltratador va a terminar graduándose de homicida y le Exactamente. sigue permitiendo los maltratos físicos o psicológicos. Claro, Al final se va a graduar de Exactamente. homicida. Le va a pegar. Esa es la primera. A la primera que pasa una cosa, a la primera que se le... Vamos a ver, un ratito. Estamos conversando, no me levantes la voz. Entonces, y me has insultado, detente ahí. Te quiero advertir que si vuelves a repetir eso, no me vas a volver a ver en tu vida. Claro. ¿Ya? Y no solo para una mujer, para un hombre también puede ser. Pero sigamos. Y ahí entra en juego lo que bien ha acotado Luisa. Sí. El tema es la dependencia de esa mujer. Y la autoimagen. Vamos, la autovaloración, la autoimagen. Porque en nuestro medio, desgraciadamente, se minimiza mucho a las mujeres. Correcto. Por el machismo, ¿no es cierto? Bien, entonces así contesto tu pregunta. A la primera, no vamos, No, hay que enseñarle que tiene que actuar enseguida. No pongas la otra mejilla. Exactamente, pero recuerda que venimos en una estructura donde ella vivió con su mamá, que el esposo la maltrataba, ya sea de palabra, de obra, Y de lo ven omisión. como normal. Exacto. Y que también maltrataba a la hija, Exactamente. no solo a la madre. Exacto. A Ajá. todos. Es que un Es una hombre. cadena. Exacto. Es agresivo, prepotente y va a agredir a todas las que están en su entorno. Y eso se repite. Ya la niña vivió que su mamá aguantó. No te olvides que los niños cuando son pequeños son unas grabadoras. Pues. Claro. Entonces no solo graban lo que dices y lo que haces, graban cómo solucionas el problema. Y el tema del desempleo y el tema del asunto de la Ya droga. vamos para allá. Mira, primero, hay algo que se está haciendo bien, que es el tema de los emprendedores. Ninguna sociedad que ha dependido del gobierno, ningunos seres humanos que han dependido del gobierno han llegado a alguna parte, en ninguna parte del mundo. O sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados No. esperando que el Estado haga aquello Solucione. que debió hacer y no lo ha Eso. hecho hasta ahora. Exacto. Y bueno, ya analizaremos esta otra pregunta que hiciste. Sí. Ya merece todo otro programa, el tema de las drogas. Te voy a contar algo. Cuando nosotros, mi esposa y yo, nos enteramos de que iba a salir la famosa tabla, yo le dije a Berta, bueno, ahora sí, apaguemos la luz y vámonos. Porque la única cosa que medio mantenían las cosas o las situaciones dentro de un límite era que habían penas para los consumidores, etcétera, etcétera. Pero el tema de la tabla a eso le falta. Tiene algo que vale la pena contemplar y estudiar. No pero criminaliza el consumo. Exacto, Ok. Eso es gravísimo. Así es. Eso es gravísimo. ¿Y qué pasó inmediatamente? Inmediatamente se disparó el consumo. ¿Y qué pasó después? Que cuando pusieron los policías afuera de los colegios, los niños y niñas dentro de los colegios empezaron a enfermarse por el síndrome de abstinencia, porque ya no podían consumir la droga, no la podían comprar. Y Ya- los violentos se vuelven más violentos y más Exactamente. agresivos. Y ladrones también se vuelven porque necesitan dinero para comprar sus Y no solo que matan a la medicina. mujer, sino que matan hasta la madre. Al que Lo se hemos, ponga por lo hemos o delante. no informado, compañeros. Así es. Al que Sí. se ponga por delante. Se perdieron los estribos. Exactamente. La sociedad perdió el control. Yo, sinceramente, cuando yo vi esa acción a nivel gubernamental, y yo pensé, no tiene asesores, o los asesores no saben lo que están haciendo. Cualquier psicólogo de primer año de psicología le hubiera dicho, eso es un error. Es una bomba de tiempo. Eso es una bomba de tiempo, eso es un error, eso te va a reventar en la cara. Así no se manejan las cosas. Entonces, pero bueno, no nos vamos a meter en las razones ni por qué se hizo. Y ni- estas tablas, no sirve de nada. Estas tablas de consumo, sin embargo, y hay que decirlo porque de eso se trata, de ampliar los elementos para la conversación, es que ha funcionado en otros países, Portugal, Uruguay, donde hay tablas para consumo no solamente de marihuana, sino de drogas duras. ¿Por qué son sociedades que han estado más preparadas para que la nuestra? La nuestra no estaba lista para una medida de ese tipo, más allá de que entiendo que fue promulgada para que los jueces tengan un instrumento legal para poder determinar si la persona que es detenida era consumidor o vendedor de drogas. Sí, como no, Rafael, como lo dije, lo de la tabla tiene su lado positivo, pero no fue bien desarrollado, no fue bien desarrollado. estudiado, Correcto. porque tú no puedes poner en la misma tabla la heroína y la marihuana.
No se Sí, la sí. puede, no puede ser. Sí, sí, ¿No ves que, claro. vamos, la marihuana, no voy a decir que sea buena o mala, pero es leve comparando a los efectos que tenemos con la heroína. O sea, es como, vamos, no sé cómo compararlo. La heroína ¿verdad? es nefasta. Sí, desde la primera dosis, el Exactamente. muchacho o la persona se hace narcodependiente. Exacto. Ahora, la verdad que este tema del femicidio sigue preocupando. Ya más o menos aquí lo hemos revisado. El hecho de que cada 72 horas en promedio no se presente un caso de femicidio nos debe poner a pensar ya como país, ¿no? De que se siguen haciendo las cosas mal aquí en el Ecuador y que ya hay que irse mucho más adentro, ¿no? Por ejemplo, el otro día conversábamos con unas familias amigas acerca de este tema y decíamos, pero ¿por qué al hombre desde muy pequeñito le meten en la cabeza un montón de cosas? El hombre no llora, le dicen al niño. ¿Le dices o no le dices? Los hombres no lloran, le dice. Claro. O la misma mamá, Bueno, sí. no le dice, mira, ahí está la amiguita, ve, esa es la amiguita que te gusta. Bueno, se sostiene que las madres son fábricas de machistas, de hecho. Claro, o sea, ¿por qué Ahora, nos sí. vamos hacia ese lado todavía? ¿Por qué la sociedad no logra entender que eso de ahí es negativo? A ver, no nos olvidemos que si cogemos a un individuo y lo separamos de la sociedad y lo ponemos en una selva cuando es un niño y regresamos 30 o 40 años después, no vamos a encontrar una sociedad. El ser humano es producto de la educación. Probablemente encontremos otro animalito más en el bosque, pero no vamos a encontrar una cultura. De modo que si falla la educación, si falla la cultura, esos son los resultados que podemos tener. Y la recomendación que le podemos hacer a una señora o a una chica, ¿verdad? En mi época había una canción que decía, nunca te cases con un ferroviario. No sé si ustedes la sí, recuerdan. sí. Never marry a railroad man. ¿Verdad? Sí, sí, claro. Entonces, Somos de la misma época usted y yo. así es. ¿Qué edad tiene usted? 60. Voy para los 62 ya. Yo 62. tengo 62. Doctor, ¿y cuánto afecta aquello de esa, dicen, entendidos en la materia, y entre esos está usted, y a lo mejor me va a desasnar, No. aquello de la educación sexista y esa educación hedonista que lejos de hacerle bien a aquellos padres jóvenes que creen que con consentir al niño y a la niña y no dejarle terminar de abrir la boca y darle enseguida llenar todas y cada una de sus necesidades, lejos de ayudarlo, estamos haciéndole un gran daño? No puedo coincidir más contigo de lo que estás diciendo. Lo que dices es música para mis oídos. Es decir, se ha perdido de vista, en este momento se han perdido de vista muchas cosas, muchos valores. Y por decirte algo, ¿no? En mi casa había el centro de entretenimiento, que era el televisor, la silla, pero también había un centro de educación. Es decir, la enciclopedia Barça, los libros de todos los años, los cuadernos de todos los años que habíamos vivido estaban allí. Mi papá era un fanático de la lectura y traía siempre libros a la casa, mi mamá también. La familia pasaba tiempo leyendo. El primer regalo que hizo mi papá fue la enciclopedia. Cultivándoles. La enciclopedia Salvat, no Ah, completa, la sino Salvat. por fascículo. Claro. Todas las- lo compraba por Cultivándoles en fascículo. el deporte, cultivándoles en el arte. Había de todo, había de todo. Ahora- Entonces, vamos, yo ahora voy a la casa de, algunos de mis sobrinos, ¿no? No hay ni un libro. Ni un libro. Se oyó, se oyó. Computadora. No hay ni un libro. Pero hay PlayStation. Así es, no hay O ni un libro. celulares, o- Y yo le digo, oye, mira, este libro es fantástico. A mí no me gusta leer. ¡Wow! Ah. La humanidad es lo que es porque pudo transmitir la información. La invención de los caracteres, esto, vamos, no sé si en Egipto o más allá, los caracteres rúnicos, la primera forma de escritura nórdica, los caracteres rúnicos, significó un vuelco total para la civilización, porque ahora podíamos pasar información de padres a hijos en volúmenes espectaculares que antes no podíamos. Y a leer en un libro que no tenga imágenes, le despierta aquello de poder ir imaginando y creando y soñando o visualizando. Claro, correcto. Y por último, puedes leer en el celular o puedes leer en la tablet, pero a mí vienen las personas y me dicen, yo quiero progresar, quiero tener éxito, porque también hacemos esa clase de coaching. Así es. Y le digo, bueno, bien, tienes que leer esto. A mí no me gusta leer. Dios. ¡Ay! Primer gran bloqueo. Espere. Vaya a buscar otro coach. Y esto de la educación sexista. No me sirve. La educación Y ahí Oye, está, aquí- pues. y justamente Pero si no hay me- ninguna Luisa. educación, María Luisa.
Luisa, perdón, ¿no? Sí, Luisa. Luisa, si no hay ninguna educación y tú quieres hablarme de una educación sexista, entonces no hay con qué pelear, no tenemos armas. No tenemos armas para Sí. contrarrestar lo que ya existe. Malca Solano, una de nuestras seguidoras, nos dice, se empieza desde el niño cuando la mamá le dice a su hija, sírvele a tu hermano. ¿Ah? O el hermanito le levanta la mano y los padres no corrigen ese machismo inicial, sino que lo festejan. ¿Por ahí va la cosa? Sí, Sí, estamos sí, de sí. acuerdo, Mire que aquí definitivamente. hay una oyente que nos escribe y nos está escuchando y dice que la educación es sensualista, es decir, que apunta a los sentidos aparte de ser sexista y apunta al desarrollo de los sentidos y no del raciocinio. Y no solo eso, Luisa, ¿y qué me dices de la parte espiritual del ser humano? Está en nada. Exacto, entonces tenemos aquí, vamos, por decir algo, una máquina o un instrumento que necesita varios tipos de gasolina y solo le damos una, eso es todo lo que se desarrolla. Se desarrolla el saber y no se desarrolla el ser. O sea, el saber se mide en términos de cuánto sabes y en qué te conviertes. Y el ser se mide en cómo eres tú, cómo te comportas. Haces el bien, haces el mal. Y estos casos de femicidio y este tremenda desarrollo que ha tenido el femicidio nos prueban que aquí, educación para el ser, no hay ninguna. Nos estamos concentrando en la educación del saber. Claro. Y el ser, ¿dónde queda? Y de tener, de Ah, poseer. claro, obviamente. Claro. Eso Muy viene. bien. Qué bien Eso lo del ser, ¿no? Ya hemos No, aprendido Sí, sí, mucho. sí. Sí, no, Qué pero bueno. resulta perturbador realmente, por lo menos para mí, saber que de alguna manera hemos sido corresponsables de esta tragedia al no haber prevenido con la educación que hacía falta lo que está pasando. Es terrible. Muy bien, muchísimas gracias ¿Quería decir algo adicional? ¿Cómo nos podemos, Sí. o alguna persona que quiera decir, a ver, me gustó todo lo que dijo Carol Farah, ¿cómo podemos contactarlo? Muchísimas ¿Qué se puede gracias. hacer? Sí, mira, la página web lleva mi nombre, www.carolfarah.com. Y de allí tenemos el Instituto Ecuatoriano de PNL, que lo tienes en Instagram como IECPNL. Y si les puedes pasar, yo lo estoy viendo, mi número de teléfono, pues fantástico, estamos a su disposición. Recuerden que trabajamos en una ONG. O dígalo el número. Dígalo el número. 099. ¿Ya? Porque ese no es el mío. No, ese es el de las Ok. denuncias de acá. 099 8 8 85 85 82 82 44. 44. Ahí está Sí, lo- apuntadito, ¿no? Para quienes quieran, después lo pueden revisar, porque a veces la gente dice no alcancé a copiar, simplemente entran nuevamente al programa, esto queda registrado y lo pueden revisar. Correcto, mira, en Facebook también, Facebook. Instituto Ecuatoriano de PNL. ¿Ok? Porque en la fundación también, Fundecon también tiene su página web, fundecon.org. Bueno, muchísimas gracias. Allí está este tema bien difícil. Y ¿no? bien Uno, la amplio, verdad porque es que- una cosa A va ustedes, a pasar a muchas otra. gracias. Uno se pone a pensar, que, muchas veces uno dice, sí, es verdad, uno cae en errores que la misma sociedad te los impone y a veces no sabes qué estás formando en definitiva, ¿no? Dentro de tu mismo seno familiar. Uno a veces comete ese tipo de errores así. Creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y Exacto. puede estar haciendo algo negativo. Es impresionante cómo la falta de educación es la causante en el fondo de todos los vicios, delitos, Y no solo aberraciones eso. Sí. de los seres humanos. Qué importante que es la educación. Y algo que decía el doctor Farah, que yo sí quiero rescatar en lo que concierne al tema también de la formación y la preparación espiritual, que la propia Biblia, en las Sagradas Escrituras dice, en varias partes, porque se replica en algunos de sus libros, donde hace ver la importancia de educar, ¿verdad?, al niño en su formación con el rigor y la firmeza para no tener que en un futuro castigar al hombre. O sea, está allí y entonces eso también creo que se complementa muy bien con la importancia de una formación espiritual apropiada. Sí, señora. Yes, ma'am. Listo, Es doctor. verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Por su A ustedes compañía, por sus la comentarios. oportunidad y estamos a vuestra disposición.
avisen un poco con tiempo, como lo han hecho ahora, Sí. y podríamos también introducir información en otras áreas que a ustedes les parezcan convenientes. Incluso Muchísimas gracias. dar tips ya más precisos de cómo tratar a los hijos para no maltratarlos. Correcto. Porque de eso no se sabe nada. Ayer me voy a apuntar yo con una cita. Con usted, ya profesionalmente hablando. Muchísimas gracias. Bueno, doctor. Gracias a ustedes.